y también, pues claro, nos puede ver directamente por televisión abierta y seguimos por radio, que ahí estaremos. Ya sabe que a partir de enero, febrero quizás, ya también tendremos nuestra estación de Radio Congreso desde la Ciudad de México para todo el país. Bueno, pues entonces ya estamos en tele, y ahora sí que si tienen tele ahí nos vemos, y le agradecemos mucho que nos acompañe. En nombre de Esperanza Barajas, en la producción del resumen informativo de Elizabeth Robles, en la operación Sergio Vargas, todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos su participación en este día martes 12 de noviembre, Día del Cartero. Sí, me acuerdo. Fíjate, habrá carteros, sí, yo creo que todavía no, pero más bien van entregando tarjetas de crédito y eso, ¿no? Bueno, entonces aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Saludos a los carteros. Y vámonos directamente, si le parece, con un resumen con Eli. Eli, ¿cómo está el Congreso esta semana? Adelante. Que más bien ahora son mensajeros, ¿no? Ya más bien se dedican al servicio de mensajería, ¿no? Son Easy, Uber, ¿cómo se llama? Uber. No, también entregan, pero ahora van en motocicletas, ya no van en bicicleta como anteriormente. Pero bueno, vámonos con este resumen de noticias, Javier, en este martes 12 de noviembre. Avanza en comisiones del Senado y con el respaldo de la oposición la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos. Sitio abierto. En comisiones de la Cámara de Diputados se avalaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sitio abierto. Este martes, el Pleno del Senado votará el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En diputados, se votarán las reformas a la Constitución en materia de protección de los animales. Sitio abierto. Viernes 15 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de 2025. Sitio abierto. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confirmó la cancelación de la feria ganadera por cantantes de corridos, esto en medio de la ola de violencia que vive la entidad. Sitio abierto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombra a Tom Homan como el futuro zar de las fronteras de su gobierno. También nombra al cubano Marco Rubio como secretario de Estado. Sitio abierto. Y Fernando González Núñez, alias La Flaca, líder en la plaza de Querétaro del cártel Jalisco Nueva Generación, era el principal objetivo en el atentado a balazos en el bar Los Cantaritos, en Querétaro, tragedia que dejó 10 muertos y 13 heridos. Así lo confirmó esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A debate. Bueno, más allá de las me atrevo a decir, confusas interpretaciones del gobernador de Sinaloa sobre los corridos y no corridos, hace ratito la presidenta dijo que sí se va a llevar a cabo la feria ganadera. Es que este asunto, pues, la especulación era por las narcomantas que habían colgado, ¿no? No, él dice que fue por los cantantes, bueno, entre otras cosas, pero fundamentalmente los cantantes, que ahí sí, no. Que propician la violencia. No es el mejor de los argumentos, pienso, para algo tan delicado como el que está viviendo. Bueno, muchas gracias, Eli. De nada, buen día. Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. Le recuerdo, ya estamos en televisión y en radio, por supuesto, y le agradecemos a la senadora Amalia García Medina del Partido Movimiento Ciudadano. Senadora, tú que has estado varias veces con nosotros, pues te agradecemos otra vez. Felicitándolos por esta gran inauguración de la presencia de la televisión aquí. Sí, eso es muy importante porque va abriéndose el espacio. Bueno, también le queremos agradecer al senador Juan Carlos Loera de la Rosa de Morena. Querido senador, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy generosa tu invitación a esta transmisión tan importante. Saludo con mucho gusto a Waldo, a Gustavo y a Amalia. Ahora sí, todos son senadores, fíjate. Todos nos tocaron hoy senadores, nomás bajaron 3 pisos. Gracias. Y también con nosotros el senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido de Acción Nacional. Hola Javier, gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos están siguiendo en este momento a través de redes, radio, televisión. Gracias por esta mesa. Me van a permitir, pero abro un paréntesis. ¿Qué pasó el domingo? Adriana ya estaba enojada, que no Jorge Romero, que no sé qué pasó en el proceso. ¿Qué supones, así, una breve reflexión sobre la elección? Bueno, muy breve. Yo primeramente celebro que Acción Nacional siga siendo fiel a su tradición de 80 años de ser el único partido
demócrata que consulta su membresía para elegir a sus líderes. Eso es muy importante, que Acción Nacional no pierda esa esencia. Segundo, pues la militancia habló. En el tema nacional, pues habló de una manera contundente y Jorge Romero será nuestro próximo presidente nacional de Acción Nacional. Ya ayer en la mañanera le dedicaron unos tiempos, así que es buena señal, porque no le tiran al que no trae alguna preocupación. Bueno, le tiraron la presidenta, la jefa de gobierno de la ciudad, la presidenta de Morena. Por eso que es una buena señal. Decía Mahatma Ali, me podrán querer, me podrán odiar, pero nunca ignorar. Bueno, y también con nosotros Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista Mexicano. Waldo, gracias, senador. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta mesa y contigo, Javier. Muchas gracias. A ver, echemos a andar, si quieren, la primera ronda de cosas que van a pasar esta semana, que nos den una opinión, damos una ronda inicial. Primero, ¿qué piensan del proceso por el cual se está llevando a cabo la elección el 15 de noviembre de la nueva presidenta o de la reelección de la actual presidenta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo lo ves, senadora María? A mí me parece bien, a mí me gusta, porque lo que se percibe es que hay, incluso dentro de los grupos parlamentarios, especialmente hablo del partido en el gobierno, debate. Es decir, ha habido distintos análisis, consideraciones, y a diferencia de otros momentos en los cuales parecía que había una visión única, una posición única, una línea, como se dice coloquialmente, ahora está abierto esta posibilidad, este proceso. Y a mí me parece bien porque eso obliga a dar argumentos, consideraciones dentro de los grupos parlamentarios y, por supuesto, frente a la sociedad. Y yo creo que el hecho de que se haya convocado a distintas personas, que hayan acudido decenas de hombres y de mujeres, considerando que la Comisión de Derechos Humanos es muy importante, que debe tener relevancia, que la perdió, lamentablemente, y lo digo con mucha, pues con tristeza. Conocí a doña Rosario Ibarra de Piedra, no solo la conocí, a la mamá de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, participé con ella activamente en huelgas de hambre, en plantones, en marchas, desde que a fines de los años 70 estaba luchando por la amnistía para presos, perseguidos y desaparecidos políticos, y logró finalmente la amnistía de José López Portillo, y luego formó el movimiento Eureka con las doñas, como ella les decía, a las madres de perseguidos o desaparecidos, y luego finalmente con Carpizo se crea la Comisión de Derechos Humanos, una conquista que vino desde la sociedad para que el Estado tenga una instancia que pueda garantizar que los derechos de las personas puedan ser respaldados. Y entonces hoy estamos en un proceso muy importante. ¿Por qué tan importante? Porque no se trata y no debe tratarse de una instancia menor, sino que además, a la luz de lo que está pasando en nuestro país tan doloroso, una comisión que realmente frente al Estado, hablo del Estado, no solo del gobierno, frente al Estado, respalde, acompañe a las víctimas, a quienes son víctimas de abusos y de violación a sus derechos humanos. Entonces, yo espero que finalmente se tome una decisión que le dé fuerza, calidad, respaldo, solidez a esta comisión. Mucha falta le hace al país. Bueno, a ver, te planteo, Juan Carlos, senador, las críticas que se han hecho es que se creó en el Senado un sistema, un mecanismo para elegir la terna, las tres mejores personas evaluadas, y se metió a la actual presidenta, que no estaba entre las mejores evaluadas. Entonces, lo que se ha dicho es que el Senado incumplió pues con sus propias reglas que había definido y determinado para nombrar a la próxima presidenta. ¿Cómo ves las cosas, Juan Carlos? Bueno, mira, al igual que la senadora Amalia García, me parece que tenemos una muy buena oportunidad de seguir fortaleciendo la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Si nos remontamos a aquella época cuando las madres de los desaparecidos políticos se activaban, sufrían, penaban, muchísimos que nunca fueron encontrados. Si nos remontamos a aquella época, pues definitivamente que hemos tenido avances muy, muy, muy sustantivos. Esta oportunidad que tenemos ahora de que sean 3 mujeres las que estén que vayan en la terna, pues valga la redundancia, en la terna para la elección en estos días de la presidenta de la Comisión Nacional de los
derechos humanos, bueno, pues seguramente cualquiera de las tres va a ser una digna presidenta. Concretamente con tu pregunta, pues me parece que la experiencia que ha adquirido, y eso no es en demérito de nadie, ¿no? No quiero que se vaya a malinterpretar mi respuesta, sino la experiencia que tiene por esta gestión, por la misma lucha que ella se vio involucrada por el ejemplo de su madre y por la desaparición de su hermano. También ella misma fue secretaria de los Derechos Humanos del primer Comité Nacional de Morena. Fuimos compañeros, pues me parece que es válida la incorporación. Insisto, sin demérito de las otras dos compañeras, estamos seguros que se va a hacer la mejor elección. Se requiere la mayoría calificada, no es un tema de negociación política, no es un tema de partidos, no hay ni siquiera una línea, no hemos tocado el tema a fondo como grupo parlamentario. Yo no pertenezco a ninguna de las comisiones en las que de las que están involucradas en la selección de la terna. El voto va a ser libre para los senadores y para las senadoras. Va a ser interesante porque, como hace rato decía Waldo, pues están allá adentro, ¿no? Se están agarrando de la greña en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, está cada quien dando su opinión respecto a quién debe ser, ¿no? Al interior de la mayoría. Esa es la impresión que tengo. Pues no, pues fíjate que no. No, eso no. ¿No están divididos en opinión? No ha habido un gran debate en eso. Se le ha permitido, se ha respetado las decisiones de la comisión. Ellos que, como lo dijo la senadora García, hubo muchísima interés de los defensoras de los derechos humanos por participar, por traer sus currículum, las entrevistas, pero hasta ahí. O sea, hemos estado también con muchas otras. ¿Pero no hay debate interno sobre el tema? No ha habido debate interno sobre el tema, no ha habido. No. Entonces, esto que se diga que hay división, eso no es cierto. Pero, bueno, si hubiera división a mí no me importa, pues, o sea, yo creo que está bien. Está bien. Sí, pero, o sea, pero ni siquiera ha llegado ese momento. Sí, es a lo que me refiero. Está bien. Bueno, a ver, Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional, senador, ¿cómo ves este asunto? Bueno, Javier, sin duda estamos ante una gran oportunidad de darle un giro de 360 grados a lo que ha venido haciendo los últimos 6 años de la importantísima Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si uno revisa la actuación de esta actual presidencia, deja mucho que desear. Hemos visto a lo largo de estos años una cantidad de actos impugnables, señalados, denunciados por abuso de autoridad, de autoridades, guardias nacionales, ejército y demás, y prácticamente cero, nulas las recomendaciones que han salido de esta actual comisión, de esta actual presidencia. Yo sí creemos, al seno de Acción Nacional sí creemos que es importante darle un giro a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es una gran oportunidad que se tiene en este momento. Yo sí creo que hay un debate interno en el grupo parlamentario mayoritario del Senado. Respeto mucho lo que Juan Carlos dice y lo creo, pero también platicando con algunos, yo en particular, sí veo que hay algunos que se inclinan porque continúe la actual presidenta y otros senadores de Partido de Morena por otra candidata. Y qué bueno que sea así. Si es así, qué bueno que sea así. Esa es la esencia del debate parlamentario. Esa es la esencia de poder elegir a lo que consideremos pueda ser mejor en ese sentido. Pero lo que tenemos que tener muy claro es lo que hoy este país en este momento está necesitando de esa comisión. Los actos de violencia que todos los días estamos viendo, todos los actos pues, de autoridad y demás, hace necesario que tengamos una comisión fuerte, una voz fuerte en la cabeza de la comisión. Yo sé que no es sencillo, porque muchas veces la relación directa con el poder y la autoridad frena muchas veces esa circunstancia, que es algo que no debiera ser. Por eso sí requerimos a alguien que tenga hasta donde más se pueda independencia, capacidad y voluntad de hacer las cosas. Yo creo que hoy más que nada los mexicanos necesitan una Comisión Nacional de Derechos Humanos de su lado. Por eso la importancia de la decisión que tomaremos hoy.
Waldo Fernández, senador por el Partido Verde. ¿Cómo ves las cosas, Waldo? Bien, yo no estoy en la comisión, pero me parece que los 3 perfiles son muy buenos perfiles. Conozco personal, Rosario es de Nuevo León, yo soy de Nuevo León, conozco la historia y el acompañamiento en la parte de derechos humanos. Esta es una demanda de la izquierda mexicana, la Comisión de Derechos Humanos, es un triunfo de la ciudadanía, pero al final de cuentas en su origen fue una demanda que empezaron los partidos de izquierda. Y yo veo 3 perfiles muy competitivos. Me parece que las 3 personas tienen las condiciones para ser elegidas. Me parece muy interesante el proceso que estamos viviendo, donde estamos todos trabajando, viendo cuál puede ser el mejor camino para la designación, pero sea quien sea la que se designe, creo que va a estar en muy buenas manos la comisión. Coincido con Loera, no se puede desperdiciar el talento y de la experiencia que ya tuvo la actual presidenta de los derechos humanos, y habrá que ver al ratito pues cómo se van armando las condiciones. Insisto, es voto por cédula, es un voto libre, va a estar muy interesante, pero al final de cuentas las tres tienen las credenciales adecuadas para estar en esta posición. Javier, creo que yo di una opinión muy general, pero no precisé mi posición. Venga. No creo que sea pertinente la reelección. No lo creo. De Rosario Piedra. Estimación a su familia de toda la vida, de, bueno, tantos años, 40 años, 30 y tantos años. Pero creo que está desgastada, que no estuvo a la altura de las expectativas y que efectivamente requerimos una presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente, con gran capacidad, con experiencia, con consistencia, porque lo requiere el país. Entonces, sí subrayo la importancia de esas cualidades y creo que ya se desgastó. Rosario, me apena. A mí me hubiera parecido mejor que hubiera dicho, no compito ya. Dejo abierto el camino, hubiera sido formidable, porque que había muchos otros perfiles, pero bueno, hoy se tomará la decisión y yo espero que sea la mejor para todas las personas, los hombres, las mujeres, los ciudadanos, ciudadanas de México, que requieren una gran comisión de derechos humanos a su lado. Para que cerremos el tema, ¿alguien quiere agregar algo, no? Sobre la CNDH. Yo nada más para precisar el tema de la división, yo me refería a que el debate que hubiese no provocaría una fractura. Eso es a lo que me refería. Eso no lo pensaba, la verdad. Sino más bien a mí me parece que yo he escuchado gente que está, para decirlo por nombre y apellido, con Nacheli y gente que está con Rosario. Así, dentro de la mayoría. Cuestión que la verdad que me parece muy bien. Dejan fuera a una gran mujer también, que es Tania Ramírez, que a lo largo de mucho tiempo hizo muchas cosas y quedó en segundo lugar en la evaluación. A ver, ahora empecemos de este lado, si no te importa, Waldo. Hablemos esta semana también, ya consumatum est, la desaparición de los organismos autónomos. Una reflexión y nos vamos a las elecciones, a las inquietantes elecciones de Estados Unidos. Adelante, Waldo. Sí, claro. Bueno, pues primero que nada hay que recordar, porque leo mucho fatalismo, que todas estas funciones eran funciones propias del Estado. Que a lo largo de muchos años, lamentablemente, muchas de estas áreas se fueron partidizando o se convirtieron en reductos de lo último que quedaba de un sistema político que ha terminado, pero que también lo importante aquí es la parte de la rendición de cuentas, de que la ciudadanía se siente identificado. Me parece que desde la lógica de lo que se está planteando es que de nueva cuenta hay una visión de país que está validando la rectoría del Estado como tal y no lo que se vino haciendo durante los últimos años, donde se dejaba en manos de terceros las funciones propias del Estado. Hubo un proceso de este país donde se crearon consejos por consejos. Hubo un proceso donde incluso se hablaba de que es que el Estado es mal administrador, cuando la función del Estado no es administrar para generar riqueza. La función del Estado es administrar para cumplir con una función social. Entonces yo sí, me parece que vendrá una gran discusión con este tema. Hay 2 puntos que estamos analizando a conciencia, que tienen que ver con el TEMEC. Hay 2 comisiones prácticamente que están ahí, que estamos revisando bien, que tiene que ver con, si mal no recuerdo, COFESE y FETEL. Sí. Es esas 2, pero en las demás no hay mayor tema. ¿Con INAI no hay? Tampoco hay con INAI. En mi opinión es COFESE y FETEL, las que pudiera haber alguna complicación. Soy presidente de la comisión del TEMEC y lo estamos revisando. Hasta el momento no hemos encontrado que haya una contradicción, pero lo estamos revisando. Ya hablaremos en un ratito en relación al TEMEC cuando venga con Estados Unidos. Por lo pronto la primera revisión es en 2026, ¿no? Así es. Sí. Por ella surgió la idea de que Trump lo va a querer revisar cada año. Es que si no se llega a un acuerdo, tendría la siguiente parte del capítulo, es que se revise cada año. Sale. Bueno, adelante Gustavo Sánchez del Partido Acción Nacional, senador.
Lamentable para este país, no hay otra palabra. Cuando se crean estos órganos autónomos siempre se hizo con la idea, como lo es, que funciones tan vitales, Javier, como el acceso a la información, estuviera bajo la responsabilidad de un órgano autónomo. Si yo le pido al gobierno, dame esta información, pues ya no es un órgano autónomo porque el gobierno estará sesgado. ¿Qué te quiero dar y qué no te quiero dar de información? ¿Qué me conviene y qué no me conviene darte de información? Desde ese momento se justificó la existencia de, y pongo el ejemplo del INAI, de que hubiera un órgano autónomo. Yo no los veo como reducto, yo no comparto al 100% lo que dice mi buen amigo Waldo, como un reducto de la oposición o de otros intereses. Son temas muy importantes. Que este país tenga un órgano garante de que los mexicanos tengamos el derecho a saber qué pasa en este país es fundamental en ese sentido. El tema de COFES, ahorita hablaremos del TEMEC, claro que está teniendo también repercusiones en la revisión del TEMEC, porque es una obligación tener un órgano autónomo que controle todo el tema de los monopolios políticos, pero yo sí creo que es mucho más fácil en todo caso, si se quiere darle un giro a esos órganos autónomos de poderlos, cómo mejor funcionar, preservar la autonomía, preservar su trabajo y en todo caso adecuar si hay alguna situación de preocupación en ese sentido, pero eliminarlos, que el Estado los absorba, que venga ese pretexto, porque ese es un pretexto de que es para ahorrar dinero, que es para tener esos gastos. Yo creo que va a ser un retroceso muy para el país, muy triste, porque siempre debe tenerse la oportunidad de esos órganos autónomos donde se puedan desarrollar actividades tan importantes, repito, como la transparencia, telecomunicaciones, competencia económica. No estamos hablando de actividades terciarias, son primarias para la vida del país. Dan confianza a la inversión extranjera. Y eso no se está viendo, a mi juicio, y creo que será lamentable que entremos a quitar y destruir esos órganos autónomos. Bueno, es un hecho, ¿no? Virtualmente. A ver, déjame plantearte algo. El hecho de que el gobierno y que la iniciativa garantice la autonomía dentro del propio gobierno, la independencia de estos organismos, ¿lo crees o no lo crees? No, ¿O qué? ¿Cómo? Y la gente lo debe saber, Javier. Simplemente en el caso del INAI, la cantidad de información delicada que se tiene. Esto es información que tiene que ver con riqueza, que tiene que ver con números, con cuentas bancarias, con toda la información que pueda haber en ese sentido, pues ahora ya no están bajo el resguardo de un órgano autónomo. Ahora pasa todo esto a la autoridad. Y como estamos hoy viviendo los tiempos que estamos viviendo de inseguridad y demás, oye, toda esa información tan delicada, ¿en manos de quién va a estar? ¿Quién la va a proveer? ¿A quién se la van a proveer? Es algo delicado, créanme, en ese sentido. Y yo sí, para mí sí es preocupante el pensar, no preocupante, sino es difícil creer, pues, que si el gobierno la absorbe, se siga manteniendo la secrecía, el cuidado del manejo de esa. Ya no se diga la intención del manejo de esa información que se tenga en ese sentido, ¿no? Es mi opinión. Juan Carlos Loera, adelante por Morena, Gracias. senador. Bueno, primero que nada, para las personas que nos están viendo en la transmisión, no todos los organismos autónomos desaparecen, ¿verdad? Que quede claro. Son 7, ¿verdad? Desaparecen los que no han servido para nada, sinceramente. ¿Para nada? Para nada. ¿Para Sí, nada han servido? Mira, esto de la autonomía, pues es una entelequia. Han servido a quienes los pusieron. Es lo mismo que ocurrió con algunos de los ministros, ¿sí? Tampoco no podemos generalizar. Tanto los actuales como los del pasado. Hay ministros buenos y malos, ¿no? Como Según el sapo es la pedrada. no, pues es que seguían los intereses de quienes los propusieron, de quienes los eligieron. Y es lo mismo con estas organismos supuestamente autónomos. Autónomos del pueblo, autónomos de la gente. Y además, hablando de la eficiencia del gobierno, pues sí hay razón, hay muchísima duplicidad de funciones. Mira, tú que estás en las comunicaciones, el IFT fue un obstáculo para muchos de los medios de comunicación electrónicos, sobre todo,
del interior de nuestro país, que no fueran esos grandes monopolios, esos grandes monstruos. Pues ese IFT fue creado para favorecer a los grandes monopolios de la comunicación. Y hay que ir a preguntarle a los canales de televisión en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana, en Mexicali, cómo se la han visto con el IFT. Y lo mismo con el tema del acceso a la información. Algunos de estos organismos autónomos tienen sus réplicas en los estados. Por ejemplo, en Chihuahua está el Instituto Estatal también de Acceso a la Información, y lo que han hecho, pues han servido al que es el gobernador en turno, con altísimos salarios, por cierto, ganan más que el presidente o más que la presidenta actualmente. Entonces, en realidad se han dedicado a despilfarrar parte del presupuesto. No me parece que sean centrales para los proyectos que hay en nuestro gobierno. Y respecto a lo que opina mi amigo Gustavo y compañero también de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, que el gobierno va a agarrar toda la información o que no la va a dispersar según cómo se vaya siendo consultada, pues nada más recordarle que estamos viviendo una etapa nueva. Es un régimen popular, es un gobierno que emerge con un gran respaldo del pueblo, que ya gobernamos, ya se gobernó durante 6 años, y ahí están los resultados. El tema de las inversiones, pues ahora hay más inversiones, hay mejores salarios, se rompieron todos los mitos habidos y por haber respecto a los incrementos de los salarios. Ha habido políticas fiscales en la frontera que han ayudado muchísimo para la inversión, para la creación de empleos. La migración en nuestro país, la migración interna, se ha reducido muchísimo porque hay oportunidades de trabajo en todo el país. Ha habido oportunidades principalmente donde antes no las había, y se provocaban flujos migratorios hacia la frontera norte para buscar empleo ahí o cruzar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Cómo ves las cosas, senadora Amalia García? Bueno, yo creo, hay un dicho que voy a traer aquí. Dicen, lo malo de ganar es que no es para siempre. Lo bueno de perder es que no es para siempre. ¿Por qué traigo este dicho? A ver. Porque cuando se toman decisiones desde espacios como el Congreso de la Unión o desde el gobierno, hay que tener conciencia de que debe tenerse una visión de Estado, porque cuando se toman decisiones para el momento justo, esas decisiones después pueden revertirse. Y ha pasado a lo largo de la historia y lo podemos ver constantemente. Entonces, una visión de Estado significaría pensar en el futuro, en el momento actual y en el futuro, no solamente en lo que beneficia en ese momento. Y creo que uno de los grandes objetivos de la ciudadanía a lo largo de los últimos 30, 40 años ha sido equilibrar al poder, limitar al poder, porque tenemos una historia muy larga de poder absoluto en México desde siempre. Ha sido un periodo muy corto en el que se han ido construyendo equilibrios al poder. Llegó una etapa, yo la viví directamente, aquí los que están todos son mucho más jóvenes que yo, pero recuerdo en 1988, que fue la primera ocasión en que fui diputada, el PRI era absoluto y todo era opaco. Había incluso legalmente un recurso al que se le llamaba la partida secreta. Sí. El presidente hacía uso de la partida secreta. Podía hacer uso de ese dinero como quisiera. Pero en la sociedad civil empezó a plantearse que requeríamos un Estado. El Estado es importante, pero no cualquier Estado. Un Estado democrático. Y un Estado democrático significa también rendición de cuentas. Empezamos a ver otras experiencias en el mundo y entonces un gran objetivo era accountability, rendición de cuentas, no solamente ante los poderes establecidos, no solamente al legislativo,
sino también con la ciudadanía. El Instituto Nacional de Acceso a la Información es resultado de un gran impulso cívico y ciudadano. Empezó con periodistas, con el Grupo Oaxaca, que plantearon que había que crear una instancia para rendición de cuentas, y luego fue impulsado con un movimiento muy fuerte de la sociedad civil que llevó a que el gobierno, era el presidente Fox, tuviera que hacer una reforma constitucional, porque además y se hizo esta sociedad civil, una alianza en el Congreso, y en el Congreso había la fuerza y el impulso para que se creara el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es para rendición de cuentas, pero también para protección de datos personales. ¿Por qué para protección de datos personales? Porque en ese pasado autoritario terrible que vivió México, la información la concentraba la Secretaría de Gobernación. Yo recuerdo que en esa época nos oponíamos a la credencial de elector porque decíamos, Gobernación va a tener toda nuestra información. No puede ser que un estado sea ese estado que tiene tal control. Nos oponíamos. Y entonces, ¿cuáles son aquellos órganos autónomos que yo esperaría que no desaparecieran, pero van a desaparecer? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque es la visión desde la sociedad civil para la rendición de cuentas, que no es igual a una Contraloría interna. Las Contralorías internas deben cumplir su papel, son muy importantes, y sé la importancia, porque la he vivido siendo gobernadora. Cumplen un papel para que los propios funcionarios y el equipo de uno trabaje correctamente. Pero si tienes una visión externa, eso te ayuda mucho más a poder garantizar un buen gobierno con rendición de cuentas, y sabes que hay fiscalización. Y luego, el Coneval, una instancia dedicada a evaluar la política social. ¿Por qué no vamos a tener una instancia que evalúe para que se puedan tomar mejores decisiones de políticas públicas, para que a la hora de los presupuestos podamos actuar mejor en los presupuestos? De veras me pesa mucho que se quiera desaparecer el Coneval. Bueno, le integran al INEGI, ¿no? Pues le integran al INEGI, pero el Coneval cumple un papel específico a la hora de evaluar la política social, y México tiene una gran política social, evaluémosla con gran calidad y con autonomía. Y la evaluación de la educación, se dirá es que ya se hace, no es suficiente, porque siempre quien tiene el poder tendrá otros datos, tendrá sus propios datos, y no es solo en México, en todos lados. Y por eso uno de los grandes lemas de estos filósofos italianos era un elemento sustancial para pasar de la condición de súbdito a ciudadano, es no solamente ejercer el voto, sino tener instancias de participación cívica y ciudadana constantemente. Y yo le apuesto a que ojalá trabajemos por un Estado democrático sí social, con derechos sociales, pero un Estado en el cual haya equilibrios frente al poder. A ver, alguien le agrega. Juan Carlos, adelante, senador. También una diferencia con la senadora García. Mira, yo fui delegado de Bienestar en Chihuahua, y me tocó conducir todos los programas de bienestar, y nos consta, ¿no?, toda la gran diferencia que hubo entre lo que se invertía anteriormente, 2,000 millones de pesos contra ya casi 20,000 millones de pesos en política social, que según las mediciones del Coneval, se sacaron de la pobreza a 300,000 chihuahuenses, algo que nunca antes había sucedido. Sin embargo, estas mediciones pudieron haber mostrado la realidad, que no fueron 300,000, fueron más. Porque en estas mediciones del Coneval ellos estimaron y le dieron un gran peso. Y esto tiene que ver porque quienes están en el Coneval actualmente, bueno, pues vienen de nombramientos anteriores, por lo que ya dije en mi intervención anterior, y le dieron mucho peso, un peso excesivo, a lo que significaba el Seguro Popular. Estimaron que el Seguro Popular le da un buen servicio al 30% de la población, cuando en realidad no era eso, era un servicio muy deficiente. Y al ellos estimar que desapareció el Seguro Popular, cuando hay estados en los que no desapareció, los estados gobernados en este caso por el PAN, por la oposición, que no han aceptado entrar al IMSS Bienestar, o en lo que fue en su momento el INSABI, sigue exactamente el mismo esquema. El gobierno federal les da el dinero para que administren la salud, y hay que ir a preguntar a esos estados que no han entrado al IMSS Bienestar cómo sigue la atención
a la población que no es derechohabiente del Seguro Social o del ISSSTE. Parece que ahí fue un hierro con dolo también. El asunto de la pandemia también me parece que no fue evaluado en su justa dimensión por el Coneval, en lo que tiene que ver con los resultados de los programas. Es decir, pues ahí nos va diciendo de qué lado más caliguana en los organismos autónomos. ¿Algo quieres decir, Amalia? Yo creo que si el problema es quién encabeza, pues que se nombre otra cabeza y que si hay que afinar los datos, los afinemos. Pero es bueno tener órganos autónomos independientes que le permitan a uno hacer mejor gobierno. Se trata de mejor gobierno. Senador Gustavo. Yo he escuchado y respeto mucho lo que comenten mis compañeros, dice Juan Carlos, y pareciera que todo es, como es del pasado, como es de otros gobiernos, entonces hay que acabar con eso. Y se decía pues que su poca utilidad, y otra vez el INAI. Si no fuera por el INAI, que fue creado en los gobiernos de Acción Nacional, ciertamente, nunca hubiéramos sabido de la estafa de la obra esta de la Estela de Luz, gobierno del PAN. 192% más de su costo real. En un gobierno del PAN. Y se dijo por INAI la información, por aquello de que se creó para otros gobiernos proteger. Nunca hubiéramos sabido, si no fue por el INAI, la estafa maestra, gobierno del PRI. Gobierno del PRI, 7,000 millones de pesos. INAI dio información. Lo que ha pasado es que ha dolido que dé la información. Y a este gobierno le duele. Segalmex también pasa y por a ahí. este gobierno le duele el fraude de Segalmex que se supo gracias al INAI de los 2.700 millones de pesos. Y a este gobierno le duele que se haya sabido que el Tren Maya costó 4 veces más de lo que habían dicho, 500,000 millones. Pero estoy dando 3 ejemplos de obras de 3 gobiernos diferentes, PAN, PRI, Morena, que gracias al INAI los mexicanos supimos la verdad. Entonces, querer esto mandarlo es que es de otros gobiernos, es que es de antes, no es cierto, hombre. Y las pruebas son esas. En los gobiernos que ha habido PAN, PRI y Morena, el INAI ha hecho su trabajo, que es informar a los mexicanos que se hace con nuestro dinero. ¿Tú crees que si este INAI estaba en manos ahora del gobierno, como pretende este gobierno, vamos a conocer a detalle todo esto? Jamás, hombre, jamás. Entonces, mandarlo al tema político, pues la realidad te lo tumba porque ha agarrado por igual parejo a los gobiernos en ese sentido el INAI, ¿no? Cerremos la ronda, mi querido Waldo. Amaneciste muy pesimista, Gustavo. Qué bárbaro, que le traigan un café a mi compadre. A ver, es que hay demasiados... Son casi paisanos, hombre. Sí. Y aparte buenos amigos, aunque la vez pasada me dejó sin oído ahí en una protesta. Pero Yo estoy en medio. En medio. Chihuahua. Aquí está todo el norte. Y bajamos a Zacatecas. Hasta Zacatecas, ¿no? Bueno, yo soy chilangolando. Lo que pasa es que hay muchos mitos que a través de los años se han establecido y que finalmente no ha terminado en nada. Si gana Morena, el dólar se va a ir, vamos a hacer Venezuela, el comunismo, etcétera. Y ahora estamos ante, de nueva cuenta, otros mitos. Nuevo León es uno de los estados que tiene 6 municipios de mayor ultracrecimiento del país. En estos municipios, en un año pueden aumentar su población 30, 40, 50 mil personas. Anualmente llegan a Nuevo León entre 60 y 90 mil personas a vivir. Y, por ejemplo, los censos tardan 10 años. 10 años después ya traes un rezago. Yo creo que también hay un asunto aquí que luego creamos organismos por crear y se generaron duplicidad de funciones. Yo difiero, pues entonces, ¿para qué está la Auditoría Superior de la Federación? Me explico, que es la que tiene que revisar puntualmente el gasto a través de los diputados. El caso que mencionaba mi compadre mi compadre sí hicimos en el norte, no somos compadres y tampoco aquí, pero es parte de nuestra comunicación. Entiendo. No. Sí, porque ya me ibas a creí atacar. que éramos cercanos. Ya me ibas a atacar. Recuerden cuando se creó el IFETEL, estaba en manos de 2 o 3 corporativos que determinaban lo que estaba sucediendo, no dejaban entrar. Es más, la competencia en los medios de comunicación se dio por la oferta y la demanda que se da en otros lados, ni siquiera fue a través de esa regulación. Pero la otra es esta visión, entonces, es ¿para qué elegimos gobernantes si los gobernantes no van a tomar decisiones? Creo que llegó el momento de hacer responsable a los ciudadanos del voto y a los gobernantes de los gobiernos, porque nos la pasamos creando estructuras. Me voy al caso concreto de Nuevo León. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado local, modificó la Constitución y una vez que modificó la Constitución ya pudo ser magistrado y hoy es presidente del tribunal. Pues partidizas un poder. Las comisiones estatales partidizadas completamente, como ya no ganamos la gobernatura, ya no ganamos unas elecciones, entonces van y se reducen ahí. Yo insisto, y aparte esto hay que decirlo, estas reformas pues tienen que después pasar a los estados.
a ver si los gobernadores también las van a tomar, pero al final de cuentas creo que hay que darle una oportunidad a quitar duplicidad de funciones, a entrar a lo que tiene que ser una autoridad, que es ejecutar y mandatar en la ley, y dentro de los instrumentos donde van a quedar, pues generar condiciones de autonomía. Pero yo insisto, me parece que hay muchos mitos que están ahí, que siguen recurrentes y que no pasó nada. Vamos a entrar ahorita al tema de los Estados Unidos, pero yo sí quería hacer esa acotación. A ver, vámonos con el tema. Entiendo que todavía esto queda muy pendiente. Hay otro tema que nada más lo esbozo, que es el tema de ayer, todo el apoyo que le dieron a Omar García Harfuch, que eso es muy importante, porque además es la ratificación del apoyo que el Congreso le ha dado en los últimos años a las políticas de seguridad del gobierno. En consenso, excepción de la Guardia Nacional a la defensa, todo lo demás, el presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum han tenido un apoyo del Congreso, cuestión que me parece que tiene una parte positiva y preocupante de que estamos todos en lo mismo, Querétaro, Cuautitlán Izcalli, etcétera. A ver, empecemos, Waldo, ahora por acá, sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Ahora sí que, si me permiten, las primeras reacciones después del partido, para decirlo futboleramente. Bueno, primero que nada hay que decir que las relaciones entre los países son de intereses. A veces los latinos tendíamos a romantizar los amigos. Ay, no ganó Trump, no es mi amigo, etcétera. Va a ser una relación ríspida. Ya conocemos al presidente Trump como presidente, sabemos que es muy dado a presionar a través de declaraciones, pero lo que yo me he encontrado en esta historia con senadores de los Estados Unidos particularmente y un par de senadores canadienses todos tenemos claro que tenemos un mercado integrado. México no es hoy lo que era cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en su origen. En ese momento México aportaba mano de obra barata, punto. Hoy México ha cambiado. Tenemos empresas transnacionales mexicanas, tenemos empresas transnacionales que han venido a invertir al país y tenemos 3 mercados integrados. Cuando Donald Trump habla de que va a incrementar los aranceles, me parece que la traducción, eso lo hacen como un asunto de campaña, creo que fue 2 días antes de la elección, si México no mejora en ciertas condiciones de seguridad, etcétera. Lo que él está traduciendo, en mi opinión, es el tema del contenido regional. Tal vez ahí va a venir una discusión importante donde van a querer aumentar el contenido regional. Eso no necesariamente perjudica a México. También habría que ver porque hay mercados como el de electromovilidad donde prácticamente el 70-80% entre los 3 países es de origen chino. O sea, eso hay que ponerlo en la mesa. No va a estar tan sencillo, pero al final de cuentas veo condiciones de que se pueda hacer una revisión profunda. Cualquier negociación es incómoda, Javier. Si a ti rentas una casa y te van a aumentar la renta, es incómodo cuando te dicen que te van a aumentar la renta y es incómoda tu reacción, pero finalmente estoy simplificando una revisión, pero es una negociación que va a ser incómoda, pero yo estoy muy optimista de que vamos a llegar a buen puerto ahí y que finalmente tenemos un equipo calificado. Y creo que la clave de la negociación es no ser amigos, no ser hermanos, pasar de ser socios comerciales, que sí somos, a socios estratégicos y que los norteamericanos, los canadienses y nosotros, las autoridades mexicanas, entendamos que hay un gran gigante asiático que se llama China y que si integramos nuestros mercados nos podemos convertir en socios estratégicos para beneficio de las 3 naciones. A ver, Gustavo, ¿cómo ves el asunto, senador? Partiendo de una pregunta que créeme que no es tan obvia. ¿Quién ganó en Estados Unidos? Además de Donald Trump, ¿qué ganó? ¿Quién ganó allá adentro? Porque fue un triunfo no tan contundente, pero fue un triunfo en donde se quedó con todo. Quiero decir, en las cámaras, en el Congreso todavía hay ciertos equilibrios, etcétera, pero ¿quién ganó? ¿Qué ganó allá adentro de ese país? Qué buena pregunta haces, Javier, viniendo de un municipio fronterizo, Mexicali, donde tuve la oportunidad de ser alcalde, pues viví día a día la importancia de la relación con los Estados Unidos, y no solo comercial, de todo tipo. Nos es común todo, la seguridad, el medio ambiente, lo económico, lo cultural, etcétera. Nos es común todo a las fronteras, muy fuertemente, pero a México en el tema comercial y demás. ¿Quién ganó? Estamos hablando de una persona que ya fue presidente. Los norteamericanos ya conocen el estilo, las formas, las maneras de pensamiento de Donald Trump. Entonces, aquí no puede haber sorprendidos ni gente que dijera, caray, si hubiera sabido. Entonces, yo parto de esa premisa. Los norteamericanos votaron por algo que ya habían probado y quisieron otra vez lo mismo. Nos debe llamar a México la atención esa circunstancia. Quieren un gobernante como él ha mostrado ser, mano dura, directo en las cosas y demás. Decía, ciertamente bien lo decía Waldo, que pareciera que días antes de la elección pues
Había campañas y había que echar todo el resto al asador, pero días posteriores, ayer y antier, los nombramientos que ya está proponiendo son para confirmar lo que dijo en campaña. Marco Rubio, secretario de Estado, que ha mostrado sus políticas, sus declaraciones fuertes contra México en temas de seguridad y demás. Es un tema a tomar en cuenta, que el próximo secretario de Estado ya ha dicho años atrás señalamientos contra México. Nombrar a Michael Watts como su asesor de seguridad nacional, quien ha hecho todo un tratado hace años. Fue el primer congresista boina verde que llegó al Congreso de Estados Unidos. Son nombramientos que nos deben decir cosas. Yo creo que eso ya no fue campaña. Ya está tomando acciones no, con ese tipo de nombramientos en ese sentido. Entonces, yo creo que México debe tener una posición muy firme, muy clara y de mucha inteligencia. Y tiene que ser así, porque cuando estás en un tratado de libre comercio con quien te representa tu mayor socio económico, solamente para que la gente lo pueda dimensionar, para nosotros nos representa el 89% de nuestras exportaciones, o sea, casi el 90% de nuestras exportaciones que tiene México. Y nosotros para Estados Unidos le representamos el 17% de sus exportaciones. No digo con esto que tenemos que aceptar todo, no. Digo que tenemos que ser muy inteligentes a la hora de negociar con mucha dignidad, con mucha claridad de hacia dónde queremos llevar este país en términos de inteligencia. Yo sé que ahorita vamos a hablar del TEMEC y demás, pero sí es una circunstancia de tomarlo muy a pecho. La declaración de ayer del secretario de Economía pues si me ponen aranceles, yo también le pongo aranceles, no creo que sea la mejor respuesta, ¿no? Y máxime que el presidente Trump está diciendo, quiero que le metan ganas al tema de la seguridad, sí. México, quiero que le metan ganas al tema de la migración, que es un problemón, y si no, pues voy a, como dijo Waldo, ¿no? Bien dijo, no, pues así como braveta, si no, voy a poner aranceles. Y pues la respuesta creo que de México es decir, pues yo también te pongo los míos, en vez de decir, claro que vamos a colaborar juntos, a colaborar, no a hacer una dependencia. Entonces hay que ir, creo que vienen tiempos importantes para que México tenga una buena renegociación, una buena relación que debe existir. Me dio gusto hoy en la mañana escuchar a la presidenta decir, ya lo ando buscando para ver si puedo platicar con él. De transición. Creo que es una buena señal que hace la presidenta y creo que por ahí deben ser las cosas. Bueno, ahí tendrá un poco de razón Marcelo Ebrard cuando dijo, no tiene sentido picarnos los ojos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Juan Carlos, adelante, senador. Todos perdemos en eso. Bueno, pues no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde la barrera, ¿eh? Sí, claro. Esto hago la referencia por algunos de los nombramientos que ha hecho Donald Trump. Donald Trump cuando tuvo su primer campaña, pues la polémica me parece que es lo que más lo distingue. Y a la hora que ya fue presidente, pues no actuó como decía que iba a actuar, ¿no? Porque, pues bueno, en la campaña parte de la idiosincrasia del pueblo norteamericano, pues siempre les gusta ser los número uno, ¿no? Y así es como lo ha manejado Donald Trump. Pero ya a la hora de gobernar, pues se mesuró, hubo mucha mesura. También, desde luego que ayudó mucho que el presidente de México fuera Andrés Manuel López Obrador. Ahí hubo algunas amenazas, igual como lo hizo ahora en la campaña sobre los aranceles, que no se cumplieron desde luego, pero porque tampoco no le conviene al mercado estadounidense, no le conviene al pueblo de Estados Unidos. ¿Quién ganó? Retomando la pregunta que le hiciste a Gustavo, pues ganó la democracia, ganó la decisión que tomaron los norteamericanos, y esta relación que estamos seguros que va a ser buena. Yo le agregaría a lo que dijo Waldo, que también pues, hemos sido buenos vecinos, finalmente, y eso es lo que queremos, ser unos buenos vecinos, además de ser los mejores socios comerciales. No quiero minimizar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sinceramente sería pero muy, muy complicado porque la economía está muy integrada, hay una simbiosis en la economía, no es nada más que fuera un producto que se está exportando o todos los que se estén importando, sino ya es un gran mercado regional que incluso ha tenido impactos también en lo laboral, en las cuestiones fiscales, desde luego. Entonces,
creo que debemos tener mucho optimismo. Tenemos una gran presidenta de la República, tenemos un muy buen gabinete que está relacionado con los temas de las relaciones exteriores, de la diplomacia, de la economía. Tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera compartida, en la cual los resultados que se han tenido a lo largo de la historia, pues se han ido mejorando, insisto, el tema de los salarios, el tema de las inversiones, el tipo de productos que se manufacturan ahora en la frontera norte y también en algunas otras regiones donde hay maquiladoras. Pues ya no es lo mismo, que eran productos básicos, que eran ensambles ahí muy sencillos. Ahora ya también la tecnología mexicana, el papel de las ingenieras, de los ingenieros, de los administradores, de los tecnólogos, es muy importante también para el desarrollo de la misma industria de Estados Unidos. A ver, ¿cómo ves, Amalia García, senadora, con esta otra experiencia que tuviste como gobernadora de un estado como Zacatecas, ¿no? Que al fin y al cabo en lo que uno acaba pensando, no sé si lo compartan, es pues sí, la relación bilateral, etcétera, pero uno acaba pensando en los migrantes, ¿no? Esto es como un eje, ¿no? Es un eje central de todo esto. Bueno, primero, antes de tocar eso, los aranceles. Sí. Yo creo que los aranceles es solamente un distractor, porque no le conviene. No le conviene porque aumentaría el costo de los productos para los consumidores norteamericanos, pero lo ha usado. Lo usó en 2019 y lo usó de una manera tal que inmediatamente logró un acuerdo con México que a mí me resultó muy preocupante, muy grave. El acuerdo fue la Guardia Nacional, 30,000 elementos en la frontera sur, un muro humano. Ese fue el resultado. Y luego también la negociación sobre quédate en México. El tercer país seguro, que ese es un asunto que generó polémica incluso en esta campaña que acaba de suceder, que acaba de terminar. Entonces, la relación es compleja, pero creo que lo de los aranceles no lo va a cumplir. Que sí puede cumplir y me preocupa mucho, porque además no es un asunto de este momento, sino que hay un giro en Estados Unidos hoy muy preocupante porque se está abriendo paso una visión proteccionista, aislacionista, nacionalista, que no es única de Estados Unidos. Empieza a estar en cuestionamiento la globalización y las relaciones entre los países. Por más imbricada que esté la economía de México y de Estados Unidos, que está absolutamente imbricada, que desmontar eso resulta pues, casi imposible, pero hay esta visión autárquica de proteccionismo. Y Donald Trump, a diferencia de la otra ocasión en que fue presidente, llega con un poder, se le llama la trifecta. ¿Por qué la trifecta? Gana la presidencia, gana en el Senado, es probable que gane también el Congreso. Deben ser 218 votos para tener la mayoría, llevan 214. Todavía está veremos en estos días cuatro lugares, 4 espacios ahí. Pero además tiene, y eso casi no se ha mencionado en los análisis, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mayoría que él puso y que ahora viene un cambio de otros 2 ministros y que los va a poner él. Pero esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de este año, le garantizó inmunidad. Inmunidad ante los juicios que tenía. Entonces, tenemos una visión de aislacionismo que se refleja no solo con México. Cuando él fue presidente de los Estados Unidos, incluso cuestionó la pertinencia de la OTAN. Se confrontó con sus socios europeos. Bueno, recuerdo una imagen incluso brutal que a mí me indignó muchísimo. Fue a Europa, llega, le saludan los jefes de Estado europeos, le da la mano a Angela Merkel y a ella la deja con la mano extendida, porque además de todo es misógino. Pero la Corte lo perdonó, le garantizó inmunidad. ¿Por qué la gente, por qué la ciudadanía, por qué tantos millones e incluso una parte de la población de origen latino, muchos mexicanos de segunda generación, de acuerdo con el Pew Center Research, votaron por él? Porque lo que pusieron en el centro fue su economía, la economía en Estados Unidos, porque no quieren inflación, porque cuando van al supermercado les cuesta más, porque quieren trabajo seguro. Y resulta que él les promete eso, y entonces, ¿qué es lo que sí me preocupa? No los aranceles, porque creo que le harán un gran daño y no lo va a cumplir. Sí me preocupa otra cosa, muy real, y que creo que en el Tratado de Libre Comercio tiene que estar muy presente, porque lo va a cuestionar y tiene un compromiso con sus votantes.
y es la insistencia en que las empresas norteamericanas deben regresar a Estados Unidos para generar los empleos allá y no en México. Y entonces yo creo que está en riesgo el nearshoring. Nosotros nos estamos preparando para el nearshoring, pero Donald Trump, con ese poder enorme que tiene, a las empresas las va a amenazar. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Primero decir, y a nosotros nos va a amenazar con la migración. Sí. Primero, hay 5 millones de mexicanos, es una cifra aproximada, indocumentados. ¿Pueden venir redadas? Pues claro que sí, con Tom Homan, que además estuvo en el ICE y que estuvo en la Border Patrol, por supuesto que pueden venir las redadas. Pero creo que aquí nuestra negociación no debe ser solo con Donald Trump. México tiene una población de primera, segunda, tercera generación de alrededor de 37 millones de mexicanos en los Estados Unidos, que de acuerdo con nuestra Constitución son mexicanos, y tiene posibilidades de hacer un gran cabildeo allá. ¿Con quiénes? Uno, con los empresarios y con todos los que están ocupando mano de obra mexicana, porque esos migrantes que están ahí están trabajando en Estados Unidos y están generando riqueza y están contribuyendo con la economía. No están ahí de oquis, como se dice en términos coloquiales. No, están trabajando. Y entonces a los agricultores que tienen contratados a la mano de obra mexicana, se tiene que hacer cabildeo con ellos y tendremos que desplegar un cabildeo a ras de tierra. Se tiene que hacer cabildeo con quienes están en los servicios y están ocupando mano de obra mexicana, en la industria de la construcción, en la industria de los servicios, en los Estados Unidos. Se tiene que hacer un cabildeo con las grandes empresas que están instaladas en México y que les conviene estar en México. Yo soy partidaria, por supuesto, en el Tratado de Libre Comercio de que aumenten los salarios y de que aquí ganaran $15 la hora los trabajadores mexicanos. Eso todavía algún día lo veremos, espero, cuando esto sea como la Unión Europea. Pero por lo pronto, a ellos les conviene estar en México. Y entonces con ellos tenemos que hacer cabildeo. El cabildeo tiene que desplegarse con quienes tienen intereses, tanto por los trabajadores que están allá como por sus inversiones aquí. Y yo creo que un cabildeo con una política exterior multilateral, también con Europa, que debe estar preocupadísima en algunos países, no en todos, otros coinciden, ¿verdad? No hablo de Víctor Orbán, pero sí otros estarán preocupados por la relación Alemania con Donald Trump, que es muy difícil, y China. China, que por cierto, cuando Donald Trump dice nada de China, bueno, China este año tuvo una inversión de $7,000 millones, especialmente en industria manufacturera en los Estados Unidos. También ahí generan empleo. Y entonces esta visión en contra de la globalidad me parece arcaica, pero es muy peligrosa y tenemos que asumir que eso existe y hacerle frente. Bueno, oigan, si les doy un minuto a cada uno, máximo, porque ya esto de la tele está padrísimo, pero ahí sí... Venga ahí, empecemos sobre el tema México. Estás un minutito rapidito. Me parece que va a ser clave el papel del Senado en esta revisión. Nosotros como senadores, como un poder colectivo, sí vamos a poder decir cosas y contestar cosas que se digan en los Estados Unidos de los mexicanos, de la industria, como un poder soberano. Me parece que ese acompañamiento va a ser clave en esta revisión. Igual decir la circunstancia, no podemos perder de vista que la relación con Estados Unidos nos representa prácticamente la economía de México en este momento. Tenemos que ser muy inteligentes, jugar muy bien en la cancha en ese sentido y como dice Waldo, el Senado debe estar presente. El TEMEC no es otro convenio, no es otro tratado, es una revisión, pero sí trae temas importantes. El artículo 2.17 dice que los países miembros, México, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, deben asegurar la estabilidad laboral de los juzgadores. ¿Qué vamos a decir en esta mesa número 1 con ese tema, por ejemplo? Regresaremos, como dicen. Juan Carlos, adelante, senador. Mira, la industria de Estados Unidos tiene más de 60 años de expansión constante. No la va a detener Donald Trump, no la va a detener. Esto va a continuar. La mayor fortaleza que nosotros tenemos es el capital humano. Ya lo dije anteriormente, se ha desarrollado mucho la capacidad de los profesionales de la tecnología. Ese es nuestra principal valor que se tiene. No hay por qué estar nerviosos. A Estados Unidos le conviene muchísimo el tratado comercial.
Y si las revisiones que se hagan, los cambios que se hagan, van a ser para mejorar a Estados Unidos y por ende también a México y por ende también a Estados Unidos. ¿Cómo la ves, Amalia, para cerrar? Amalia García. Yo lo veo complejo. Ajá. Creo que, por supuesto, también para ellos es difícil, para Estados Unidos y Donald Trump es difícil romper con México. Pero nos va a querer poner contra la pared. Y como él hizo promesas en campaña de deportar a los migrantes que no estaban documentados, entonces yo creo que aquí tenemos que hacer una gran defensa de los migrantes mexicanos, de su trabajo, sacar cifras de lo que aportan a la economía norteamericana, no solo a la de México, con los 65 mil millones de dólares por remesas, no, lo que aportan a la economía norteamericana, y yo creo que ese va a ser el primer momento, porque ya anunció que desde el día 20 de enero, cuando entre, la primera acción son las redadas contra los mexicanos. Y yo creo que tenemos que dejar clarísimo que es inaceptable que México sea concebido como tercer país seguro, y me parece fundamental que subrayemos que nuestra alianza con otros países y con China no se va a romper, privilegiando la relación con Estados Unidos y con Canadá, sin duda, pero si nos aislamos y decimos estamos amarrados a ellos, ya estamos perdidos. Sí. Bueno, además dijo el presidente francés, dice, tenemos que valernos por nosotros mismos cuando salió lo de la OTAN, que no es casual. Y segundo, el problema de las redadas puede ser un problema social interno, bastante delicado, bastante delicado, un problema social. De Obama deportaron más personas que en la de Trump. Todos han deportado, pero aquí es una actitud muy agresiva. La que está presente. Es una narrativa agresiva. Es narrativa. Algo racista. Bueno, gracias por estar en nuestro primer programa, que al tiempo que pasa en radio pasó en televisión. Muchas gracias. Esperamos que nos acompañen muy a menudo. Senadora Amalia García, gracias que estuviste con nosotros, Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Juan Carlos Loera de la Rosa Morena. Gracias, Juan Carlos, por tu presencia. Senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido de Acción Nacional, gracias. Gracias, Javier. Senador Waldo Fernández González del Partido Verde, gracias. Gracias en nombre de Esperanza Barajas en la producción, resumen informativo Elizabeth Robles, Sergio Vargas en la operación, al equipo de televisión, gracias a nuestros camarógrafos que están aquí con nosotros. Y aquí estaremos el próximo jueves a las 10 de la mañana, sitio abierto. Les saluda el servidor Javier Solórzano. Hasta el jueves, adiós. Pero en esa diferencia... Un nuevo proceso constituyente para la discusión de estas Sitio acciones abierto. concretas. acceso a la Información. Preguntas con respuesta. La Nacional y la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Hasta la próxima. Radio Congreso